pero tenemos que entender varios conceptos para que después no se nos vayan de noche y no tengamos la respuesta el día que nos lo pregunten cuando estemos predicando o en la familia, etcétera, etcétera. Hablar del Espíritu Santo es enorme, es interminable. Son muchos los conceptos que hay que tener en cuenta, pero vamos a tratar de ir conociendo uno que otro como lo hemos venido haciendo en estos temas del Espíritu Santo. Claro. Vamos a dar también, por ejemplo, vamos a ver también la oración con el Espíritu Santo. Hay veces que estamos secos y no sabemos cómo hacerlo, pues el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra. Y este tema también nos da la oportunidad de pensar cómo las cosas de Dios van en congruencia con todo lo que está dicho en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que yo sepa, no hubo ninguna intención ni tampoco ninguna reunión entre los evangelistas, entre Pablo y los evangelistas o los apóstoles que quedaron, que él los haya visto, que él haya platicado con ellos, que les haya preguntado acerca de la doctrina de Jesús. Pero vemos que todo esto va embonando de una manera, pues tengo que decirlo, perfecta. De tal manera que conocemos al Padre, después viene el Hijo y se acerca más al hombre y está con el hombre, y después llega el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este es el que nos va a llevar hasta la libertad completa. Por eso este tema lo he titulado Somos hijos de Dios y también sus herederos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Sabemos que somos hijos de Dios y lo repetimos en nuestras prédicas y lo repetimos en nuestros temas. Y también sabemos que somos los herederos de Dios nuestro Señor y coherederos con Cristo Jesús. Pero necesitamos saber el fundamento. ¿Por qué somos hijos de Dios? Si sabemos que el único hijo es Jesús. ¿Y cómo sabemos que somos herederos y compartimos la herencia con la riqueza vasta y enorme de nuestro Señor? A grado tal de que llegamos a decir, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Si voy a recibirlo todo en herencia, pues imagínate, mi hermano, vamos a ser precisamente herederos de Dios nuestro Señor y coherederos con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados en el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso hay que entenderlo. Tenemos la gran dicha que otros no tienen de llamarse con fundamento hijos de Dios y herederos de Dios nuestro Señor. En Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17, yo quiero que por favor en su libreta lo apunten y en su Biblia ahí remárquenlo un poquito. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Fíjate qué hermosos versículos en donde Pablo nos demuestra que no se había puesto de acuerdo con Jesús, ni tampoco se había puesto de acuerdo con los apóstoles para seguir en un momento dado manifestando la doctrina de Cristo nuestro Señor. Pero fíjate qué hermoso pasaje. Vamos a leerlo muy despacio. Léanlo conmigo. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibieron un espíritu de esclavos. Repito, pues no recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino todo lo contrario. Antes bien, recibieron un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar,
Abba, Padre. Fíjate qué hermoso. Aquí va con el canto acerca de que el temor ha sido vencido. Ya no somos nosotros esclavos del pecado, sino que hemos sido constituidos en hijos adoptivos de Dios nuestro Señor, y eso me hace exclamar, Abba Padre. Como lo hemos visto en otros momentos, el mismo Pablo llega a decir, el que no tenga el Espíritu de Dios no puede decir, Abba Padre. Necesitas tener el Espíritu en tu vida para poder gritar con alegría y con gozo, Abba, papá, papito. Y sigue la Escritura diciéndonos, el Espíritu mismo, fíjate bien mi hermano, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para dar testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Si tú no puedes en un momento dado, solamente tienes que pedirle al Espíritu de Dios que venga en tu auxilio para que se una a tu espíritu y puedas dar testimonio de que eres un hijo de Dios nuestro Señor y coheredero con Cristo Jesús. Porque nos dice más adelante, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Fíjate, mi hermano, qué hermoso. Si somos hijos de Dios, también somos herederos. Una cosa nos lleva a la otra. Si soy hijo de Dios, pues también soy heredero y soy coheredero con Jesús. ¿Pero por qué? Porque ya sufrimos la cruz, ya sufrimos con Él. Y si con Él morimos, con Él resucitamos, dice Pablo. Y te fijas cómo todo va teniendo congruencia en la forma en que se va desarrollando esta presencia del Espíritu Santo. Cómo el Padre nos da a conocer el Espíritu. Jesús profundiza en él y pone las raíces y establece los principios del Espíritu Santo. Y viene Pablo y después nos ensancha ese camino enorme, porque cuando ya tienes el Espíritu de Dios, mi hermano, ya eres heredero de Dios nuestro Señor y eres hijo de Dios para la gloria del Señor. Todo esto que te acabo de decir, mi hermano, salvo por lo que yo dije, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por favorcito, tomen estos versículos del 14 al 17, capítulo 8, como el fundamento, porque tú le podrás preguntar a cualquiera que tú quieras, mi hermano, católico, cristiano, testigo de Jehová, mormón, ¿eres hijo de Dios, sí o no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y te vas a dar cuenta, mi hermano, que serán muy pocos y me sobran dedos de la mano para encontrar gente que te pueda responder por qué son hijos de Dios y por qué son coherederos con Cristo Jesús nuestro Señor. Estas son palabras que deleitan el alma. Por eso es muy importante que las tengas en tu prédica, que estén en tu prédica al momento en que tú estés testimoniando lo que Cristo ha hecho en tu vida, porque estas son palabras dulces que deleitan el alma y te ayudan y te motivan para seguir adelante. Son palabras que deleitan. El Espíritu Santo no solamente es un maestro interior, como lo hemos conocido hasta ahora. No, no solamente es un gran maestro de lo interior, sino que es el principio. Fíjate bien lo que te digo. El Espíritu Santo es el principio de una vida divina en Cristo Jesús. Desde el momento en que tú eres llamado hijo de Dios, empiezas a vivir una vida divina en Cristo Jesús. Por eso se nos habla de que tenemos que ser radicales,
Por eso se nos habla de que debemos dejar todo protagonismo. Por eso se nos habla de que nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe. Lo mismo dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces le empiezas a encontrar congruencia a las cartas de Pablo, de todo lo que te encuentras cuando lo empiezas a leer en la clave del Espíritu Santo. Y ser hijo de Dios es el título más grande que puede recibir un católico. Hijo de Dios. Nadie te puede arrebatar ese título. Nadie, excepto el pecado, si te haces cómplice de él. Pero es el título más grande que recibe un católico. Hijo de Dios, y nadie te lo puede quitar. ¿Qué significa ser guiados? Todo aquel que sea guiado en el Espíritu, por el Espíritu Santo, dice la Escritura, y guiado significa ser llevado. Todo aquel que sea llevado por el Espíritu Santo, todo aquel que sea iluminado, todo aquel que reciba enseñanza del Espíritu Santo, entonces ese debe ser llamado hijo de Dios. Y estamos incluidos todos. No nada más yo, no nada más la comunidad, no nada más la iglesia, todos. Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso estamos incluidos todos. Y sabemos o debemos saber cómo nosotros nos lo debemos de ganar. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad sin Dios. Hasta ahorita, el pecado que se está cometiendo, ministros de la Suprema Corte de Justicia, aprobando el aborto, no saben lo que están haciendo. Vivimos en una sociedad indiferente a Dios nuestro Señor. No quiere tener nada. Nos parecemos a Sodoma y Gomorra. Nos encontramos padres que no educan a sus hijos en la religión y luego se andan quejando. Primero edúcalos en la religión. Enséñalos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el ir a misa, el conocer de las cosas de Dios, de las cosas sagradas. Eso significa ser guiado. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces podrás ser llamado hijo de Dios. Y estamos entonces obligados, no te quiero usar la palabra de comprometidos, sino obligados a testimoniar nuestra fe. Necesitamos nosotros hablar de nuestra fe. Ya no somos esclavos. Hemos sido rescatados por Jesucristo nuestro Señor, el Hijo único de Dios. ¿Para qué? Para ser libres y no para vivir atemorizados, atiliciados y escondidos en nuestra propia fe, en una fe privada, en una fe que debe de traspasar los límites del hombre y llegar más allá, sobre todo en aquellos que no conozcan a Jesús. Estamos comprometidos, obligados ¿a qué? A dar testimonio de nuestra fe. Nada hemos de temer, nos dice el canto, porque el Espíritu de Dios viene acompañado del poder de lo alto. Y si Jesús está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pregunto yo. Nadie. No tienes que temer nada, mi hermano. Cuando tú hables, solamente abre la boca. El Espíritu Santo se va a encargar de hablar por ti. Pero estamos obligados a testimoniar nuestra fe, cómo nos ha cambiado nuestra vida, esta aventura de fe llamada la buena noticia de Cristo Jesús nuestro Señor. Y no es una valentía imprudente, porque no estoy enviando a nadie a la guerra sin fusil. No, no es una valentía imprudente, es razonada y arraigada en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue prudente y humilde
pero más que todo fue valiente ante sus adversarios. Necesitamos entenderlo. En cada reunión, en cada oportunidad que tengas, no seas imprudente. Trata de ver en qué momento vas a hablar de las cosas de Dios. Y si te ves movido por el Espíritu Santo, habla, mi hermano. El Espíritu Santo dará testimonio de ti y se unirá a tu espíritu para que puedan testimoniar que tú eres hijo de Dios nuestro Señor. La mayor noticia que Jesús ha dado al mundo. Sabemos que es el Evangelio, pero también debemos reconocer que debe ser que somos hijos adoptivos de Dios. No lo digo yo, lo dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Fíjate lo que dice: eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Él nos eligió de antemano para ser sus hijos adoptivos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Jesucristo me llama hermano y somos hermanos. Por lo tanto, somos coherederos de la riqueza de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre, punto. No mía. No de Comunidad Familia de Dios. No de la Iglesia Católica, sino precisamente la voluntad del Padre. Te alabo, Padre, porque le has dado a conocer esto a los pequeños y a los humildes de corazón. Fíjate qué cosa tan hermosa, mi hermano. Esa es la mayor noticia que te puedas encontrar después de conocer el querigma de Jesucristo nuestro Señor, ser hijo de Dios, porque el Padre así lo quiere, porque el Padre me ha elegido de antemano. No soy yo el que se ha elegido, yo he cumplido con lo que Él me dice y por lo tanto Él hace honor a su promesa y me adopta como su hijo. Porque todos sabemos que el único y verdadero Hijo de Dios es Jesucristo nuestro Señor. Él es el único. Pero Él se hizo nuestro hermano. Y junto con Él pasamos a ser los hijos de Dios, con todos los derechos, con todas las riquezas y con toda la herencia. Así lo quiso el Padre desde siempre. Qué cosa tan hermosa, mi hermana. Y ahora sí, encontramos congruencia cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de lo alto, tienes que volver a nacer, tienes que ser una criatura nueva en el Señor. Entonces, Pablo nos está desarrollando cómo volver al vientre, si podemos decirlo, para volver a nacer de nuevo, para ser una criatura nueva en el Señor. Y Pablo desarrolla lo que Jesús estableció como raíz: ser una criatura nueva en el Señor. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Ninguna otra religión se puede adjudicar este título, hijo adoptivo de Dios. Por eso clamamos con gran fuerza: Abba, Padre, papá, papito. Por eso lo hacemos, mi hermano, porque somos hijos adoptivos, porque así le ha convenido al Padre hacernos ver ante el mundo como sus hijos adoptivos. Sufrimos, pero somos recompensados. La tristeza, precisamente, el sufrimiento, el dolor de una muerte de crucifixión tan tremenda, ¿verdad?, como la sufrió nuestro Señor, es parte también de lo que nos espera. Pero cuidado, mi hermano, somos recompensados. Lucha por esa recompensa. No te la voy a dar yo, te la va a dar Dios nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo. Sufrimos y morimos con Cristo. Por eso, igualmente con Cristo seremos glorificados. Lo dijimos en Romanos capítulo 8, versículo 17, al principio de este tema. Con Él sufrimos, con Él morimos,
y con Él resucitamos. Si llevo la suerte que Jesucristo nuestro Señor, resucitaremos, mi hermana. Resucitaremos y seremos glorificados junto con Cristo nuestro Señor. No tengas tú la menor duda. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro bautismo. Fíjate qué relevancia tiene el bautismo, mi hermano. Por nuestro bautismo hemos recibido la filiación adoptiva de hijos de Dios a través del bautismo. Desde pequeños no podemos privar a los pequeños de recibir este título, aún sabiendo que ellos todavía no tienen razonamiento. Tú los haces hijos de Dios. Hemos renacido como criaturas nuevas en Cristo Jesús. Somos distintos, ya no somos iguales. Por eso Pablo nos dice, tú eras antes de esta manera, pero ahora vas a ser de esta manera. Y eso es nacer como criatura nueva. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios y con valentía lo testimoniamos, entonces igualmente seremos glorificados con Cristo Jesús, mi hermano. Qué cosa tan bella es darle sentido con la palabra de Dios en la mano a este título tan hermoso de ser hijos adoptivos de Dios y tener derecho a la riqueza de Dios, que todo lo puede y que todo lo tiene. Conclusiones. Recibir la filiación divina exige de nosotros una radicalidad firme, como decía nuestra hermana Leti. Nos exige una radicalidad, no un protagonismo egocentrista, sino una radicalidad firme y que encauce tu actitud y por tanto nuestra oración y nuestra manera de comportarnos en todas las circunstancias ante nuestros hermanos. Ser hijo de Dios es un modo de ser y un modo de vivir. Entiéndelo, mi hermano. Ser hijo de Dios es un modo de ser y un modo de vivir. Ya no te perteneces. Perteneces a Dios nuestro Señor por obra y gracia del Espíritu Santo que nos ha sido dado por gracia por nuestro Señor. Y esto tú lo puedes encontrar o lo puedes confrontar con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Tú lo recordarás que dice que Jesús vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y aquí se repite, mi hermano. Y en el Evangelio según San Juan, porque aquel que reconoce a Dios, porque aquel que es guiado por el Espíritu Santo, aquel que es enseñado por el Espíritu Santo, aquel que es iluminado por el Espíritu Santo, será llamado hijo de Dios. Por tanto, mi hermano, ten la plena confianza de que Dios ama a todos sus hijos y aquellos no bautizados también son nuestros hermanos desde el punto de vista humano, del origen humano, porque somos hermanos según la sangre o según la humanidad. Y como Dios nos ama a todos, quiere que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Es por ello que debemos de evangelizar a todos. Todos deben recibir esta fabulosa noticia. Eres un hijo adoptivo de Dios nuestro Señor y por tanto tienes derecho a recibir en herencia todas las glorias del Señor. Si tú ves el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1276, ahí vas a ver que te dice que todos tenemos derecho a ser hijos de Dios. Nadie queda fuera de Dios. Y por lo tanto, podemos llegar a la verdad completa. Bendito sea el Señor. Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén.
Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Bendito sea el Señor.